Buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Gema Soledispa, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía en Química y Biología. En este día nos encontramos y vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica. Chicos, espero pasarles muchos conocimientos. Espero que no sea un tema tampoco tan complejo y que lo puedan aprender. Estoy poniendo toda la disposición de mí para que ustedes puedan tener lo que es un poquito de mí en ustedes. Entonces, comenzamos. Esperen un momento que voy a compartir pantalla. A ver, a ver. Un ratito, chicos. A ver, chicos, ya. Comenzamos. La tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica en sí? La tabla periódica podemos decir que es un registro organizado de los elementos químicos, según su número atómico, propiedades y características. Está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPA. Se dice que 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial, es decir, se han hecho en los laboratorios. Su creación le es atribuida al científico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. A partir de entonces, la tabla periódica ha sido mejorada y actualizada por otros científicos a medida que se descubren y estudian nuevos elementos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de esta, qué la atribuye y qué fue lo que pasó para que pudiéramos tener en la actualidad nuestra tabla periódica. Dice que la creación de la tabla periódica se le atribuye al científico ruso Dmitry Mendeleev, como ya lo dijimos. Se dio en el año de 1869. Él reunió una tabla de los 63 elementos hasta el momento conocidos por la ciencia. Imaginémonos 63 elementos en ese tiempo. Ahora tenemos muchos. Mendeleev organizó los elementos de forma creciente a partir de sus masas atómicas, teniendo cuidado de colocar la misma columna aquellos cuyas propiedades físicas fueran similares. Incluso dejó espacios vacíos, previendo la existencia de otros elementos aún no descubiertos en aquel momento y que debían incluirse en la tabla. Imaginemos qué pensó Mendeleev en ese momento, saber que no todos los elementos estaban descubiertos. Tenía una mente tan lejana que pudo descubrir eso. Poco después, el químico alemán Julius Lothar Meyer ordenó los elementos a partir de sus propiedades físicas de los átomos. Finalmente, su estructura actual se la debemos al científico suizo Alfred Werner. Los últimos cambios importantes que se hicieron en la tabla periódica son obra del trabajo del Premio Nobel de la Química, Glenn Searle, quien, entre otras cosas, ordenó la serie de los actínidos y lantánidos, que es la parte que se encuentra abajo, la última, que está como separada de la tabla periódica. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? A ver, chicos, ¿cómo está organizada? Para poder entenderla, la tabla periódica está organizada. Vamos a hablar de grupos. A ver, la tabla periódica presenta todos los elementos conocidos hasta el momento, los cuales están organizados y ubicados según sus características y relación entre los mismos en grupos. Periodos, bloques, metales, metaloides y no metales. La tabla periódica está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numerados del 1 al 18. Es decir, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos. A ver, de izquierda a derecha, como lo hicimos. Comenzando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo.
Vamos a ver cómo se llaman estos grupos o qué nombre tienen estos grupos. A ver, grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinotérreos. Grupo 3, familia del escandio. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del manganeso. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. El grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, térreos. Grupo 14, carbonoideos. Grupo 15, nitrogenoideos. Grupo 16, calcógenos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Y el último grupo como gases nobles. Se dice que también en la tabla periódica tenemos periodos. ¿Cómo son estos periodos y cómo están organizados? A ver, los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. Son estos, así mismo como están aquí. Son aquellos. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. Ya. Hablando ya de los periodos, se entiende que son estas filas de aquí. Por decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejamos a un lado estos de aquí que yo antes se los dije, son los lantánidos y actínidos. Eso todavía no se encuentran como periodos. A ver, tenemos los metales, los metaloides y los no metales, que es otra también clasificación de cómo podemos organizar los elementos de la tabla periódica. Dice que estos se pueden diferenciar por 3 categorías de los elementos que componen la tabla periódica, a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son metales, metaloides y no metales. ¿Qué son los metales? Los metales son elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Son maleables y dúctiles, y son buenos conductores de calor y de electricidad. Se encuentran del lado izquierdo de la tabla. ¿Qué son los no metales? En su mayoría se trata de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Se encuentran del lado derecho de la tabla periódica. Los metaloides o semimetales. Esto reúne características de los dos. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales, pero mayor a los no metales. Se encuentran del lado derecho de la tabla entre los metales y los no metales. Vamos a diferenciarlos por los bloques, otra forma de cómo está organizada nuestra tabla periódica. A ver, dice, la tabla periódica también se puede dividir en 4 bloques, según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Bloque S, que es este de aquí, el que está de rojito, está el grupo 1 y 2 de los metales alcalinos, alcalino-térreos, hidrógeno y helio. Bloque P, aquello, es que está subrayado de negro, y dice que abarca los grupos del 13 al 18 y metaloides. Bloque D, el de en medio, que está subrayado de azul, y podemos decir que está compuesta por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición. El bloque F, que es los de aquí abajito, los lantánidos y actínidos, que no tienen número de grupo y corresponde a los lantánidos y actínidos. Generalmente se colocan debajo de la tabla periódica, los que yo antes les decía. A ver, datos fundamentales en los elementos químicos. Las tablas periódicas suelen contener datos fundamentales de cada uno de los elementos existentes en ella, que permite establecer una organización coherente a partir de sus características como el símbolo, nombre, número atómico, masa atómica, para determinar su uso. Vamos a hablar un poco para que entiendan de esos numeritos que se encuentran en la tabla periódica y que a veces no los logramos comprender. A ver, chicos. Aquí los encontramos con el elemento del hierro. Su símbolo es la F y la E. A ver, esto de aquí, vamos a hablar un poco. A ver, este numerito de aquí que dice masa atómica, ¿qué es la masa atómica?
La masa atómica se refiere a la masa del átomo compuesta por protones y neutrones. La energía de ionización, que es este de aquí, es la energía que se necesita para separar un electrón del átomo. Símbolo químico, que es como comúnmente llamamos a un elemento que se encuentra en la tabla periódica, son abreviaturas para identificar el elemento químico. El nombre, que es como es el nombre del elemento, que es hierro en este caso, es el nombre que recibe el elemento químico, puede derivar de latín, inglés, francés, alemán o ruso. La configuración electrónica que mantiene es uno que se encuentra abajo, y podemos decir que es la forma en que se estructura o organizan los electrones en un átomo. El número atómico, que es este de aquí, se refiere al número total de protones que tiene un átomo. Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Estados de oxidación son los numeritos que encontramos aquí de forma vertical, y es el indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un elemento químico compuesto. A ver, chicos, ¿para qué sirve la tabla periódica? ¿O para qué nos podría ayudar la tabla periódica? Bueno, vamos a hablar un poquito. Se dice que la tabla periódica ha venido desde años y podemos descubrir elementos que nos han ayudado en todas las ciencias. Es decir, farmacia, en medicina, ¿qué más podríamos decir? En mecánica, porque de aquellos compuestos podemos crear cosas innovadoras que en la actualidad nos están facilitando la calidad de vida del ser humano. A ver, la tabla periódica resulta de gran utilidad para los estudios de la ciencia, dadas las diferentes funciones que tiene. Permite identificar las diferencias y similitudes entre los diferentes elementos. Por ejemplo, contiene información valiosa como la masa atómica de cada elemento. Posibilita analizar el comportamiento químico de los elementos. Por ejemplo, al distinguir la electronegatividad y configuración electrónica de cada elemento, pues permite tener, a pesar de que hay elementos que tienen similitudes, muchas similitudes, hay algo que los diferencia para poder identificarlos. Sirve como una herramienta fundamental para el estudio de la química, incluso de la biología y otras ramas de la ciencia, ya que identifica las características principales de los elementos químicos, como ya les decía. Esta está involucrada en todas las cosas que podemos hacer en la vida cotidiana. Facilita distinguir los elementos a partir de su número atómico. Esto se debe a que los elementos están compuestos por átomos que reciben su nombre y se diferencian por el número de protones, electrones y neutrones que contengan. Se puede emplear para predecir las propiedades químicas de nuevos elementos al incluir en la tabla, tomando en cuenta las características de los elementos definidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá muchos más elementos por descubrir? Yo digo que sí. A ver, chicos, a continuación, me van a esperar un momento. Les voy a poner un videíto y después procedemos con las preguntas. ¿Ok? A ver. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Ya les voy a compartir. A ver, vamos a ver un videíto acerca de la tabla periódica. ¿Ok? Para que tengan un mejor conocimiento de aquello, ¿ya? Este año se cumplen 100
Chicos, me acaban de decir que ustedes no estaban escuchando el video. A ver, chicos, por favor, me hubieran dicho antes. Ya se los voy a repetir. Me hubieran dicho. Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos, nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4, y bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías? Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay 2 elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben 2 electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. Por eso, el carbono es el cuarto elemento de la segunda fila, porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones, por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo. Y los otros 7 que le quedan, le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema. Y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón
para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces, podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que, simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué? A ver, chicos, espero que hayan entendido un poco más sobre este tema. De tarea, les quedo que... por si acaso hay una pregunta. ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, si no hay una pregunta, pues les quedo agradecida por ponerme su atención, por haber entendido un poco de esto, de qué es la tabla periódica. Quiero que como tarea investiguen un poco más sobre los elementos, que se aprendan sus símbolos o cuáles son sus aplicaciones en la vida cotidiana. Investigar unos 10 elementos que tengan aplicaciones en la vida cotidiana. ¿Sí? Es todo lo que puedo dar. Gracias por estar aquí en mi clase. Gracias, chicos.